Y bueno, bienvenidos a un episodio más aquí en Cinefilia en Acción. Estamos un miércoles más. Descansamos una semana o dos por saturación de proyectos. Ya sabrán quienes estén siguiendo las cuentas oficiales de Foro Escena, Foro Escena Radio, Foro Escena Cafetería en general. Sabrán que hemos inaugurado recientemente nuestra página foroescena.com. Y bueno, saben que soy del área de publicidad y también estoy aquí en el área técnica de la estación y por ende se me complicó. Pero estamos aquí de vuelta después de haber visto con nuestra querida Edith, amante del terror, del horror en general, puesto que es nuestra locutora en Dimensiones. Estuvimos viendo lo que es Backrooms y pues Obsession. ¿Qué tal, Edith? Buenas noches. Hola, pues gracias por la invitación. Ahora nos toca estar de este lado del micrófono con el programa de Cinefilia y pues agradecerte la invitación para echar chismecito terrorífico. Tú sabes que a mí me encanta el chisme terrorífico y pues nada, hablar de las pelis que hemos visto últimamente, cuál ha sido la impresión que hemos tenido, el análisis breve que hemos hecho y pues datos interesantes, pero pues como dicen en Dimensiones, no por menos perturbadores. Y pues así es por parte de Dimensiones, no por menos perturbadores. Y en general estamos viendo un avance acerca de un retroceso, no sé cómo manejarlo. Bueno, partamos por Backrooms en cuestión técnica, en cuestión en general, ¿no? Backrooms nace de una fotografía subida a internet tomada entre 2004 y 2002 de una mueblería que estaba cerrando, que estaba mudándose de lugar. Se toma dicha fotografía. Después de esto se sube a Reddit años después con bastantes preguntas y comitas, ¿no? Y eso genera que se abra el debate, se abra la conversación alrededor del tema y pues se empiezan a generar historias, teorías y demás. Y llega un punto en el que por ahí del 2019-2020, uno de los creadores de contenido más jóvenes en ese entonces, Kane Parsons, decide hacer una serie de cortometrajes basándose en esta fotografía, hacer su propio lore, me corregirá George, saludos a mi primo George. Y bueno, en base a eso, A24 decide contactar a Kane Pixels, darle presupuesto millonario para pues hacer esta película Backrooms sin salida, como se llama en Latinoamérica. Y bueno, ya partiendo de ahí, ¿no? En este otro caso, hablando por parte de Obsession con Freaky Nicky, perdón, nuestro director que no recuerdo ahorita su nombre, entonces se los digo. Nuestro director que inició haciendo comedia en YouTube, haciendo tipo sketch muy similar a lo que podría ser Que Parió, inclusive, a lo que es Que Parió, inclusive, pues decide hacer esta película tocando un género que pues tengo entendido que nunca se le ha relacionado a él con dicho género, pero que sin embargo lo terminó realizando y a mi gusto ambas películas acabaron siendo lo que prometían, cine de terror psicológico. Así es, y bueno, esas películas la verdad es que a mí pues me dejaron muy buen sabor de boca. Habrá personas que opinarán como que están súper aburridas porque tienen un ritmo lento, la verdad tienen un ritmo lento que no es como para todos, ¿no? O sea, si ustedes esperan ir a ver, por ejemplo, Backrooms y encontrarse sustos y cosas sangrientas y demás, no lo van a encontrar, porque aparte de que es una película que aborda el terror psicológico, es una película muy personal. ¿A qué me refiero con una película muy personal? Que Backrooms es como si tú estuvieras analizando o visualizando una parte de tu psique reflejada en un personaje. Entonces, eso es como un poco complicado. Ya de por sí esta casa de cine siempre es como que, bueno, se conoce por el tipo de trabajos que tienen, donde mezcla mucho el terror psicológico con la parte de la personalización entre los personajes y el espectador. Entonces, pues imagínense, ¿no? No es como para todos el tipo de películas. A algunos se les va a hacer tediosa, aburrida y demás, ¿no? Pero la verdad es que analizando la película, sí está bastante... O sea, sí te lleva como a la parte del autoanálisis, pero por el lado como psicológico, pero donde también te hace sentir como aprisionado, como si estuvieras dentro de un laberinto. O sea, es una película muy personal. Yo así la sentí, ¿no? Aparte de que yo también, pues en algunas ocasiones, como les he dicho, he llegado a tener sueños que tienen que ver con los backrooms. Creo que la película es una película que refleja todo eso y los backrooms pues tienen que ver con esa parte psicológica que no has como trabajado del todo, y creo que el director pues es lo que quiere causar, ¿no? Esa como primera impresión es lo que decíamos muchas veces, ¿no? Como de las películas de Hereditary y de Midsommar, ¿no? Que de pronto dicen, ay, es que Midsommar es súper aburrida.
Pues cuando tú te llegas a identificar con los personajes de Midsommar, créanme que es un trauma terrible estar en una situación, digamos, que tiene que ver como con esa personalización de la película y pues la persona que está viéndola, ¿no? Entonces juega mucho con esa parte, ¿no? Que dependiendo la parte emocional en la que estés, es como tú vas a ver reflejado el terror, ¿no? Y eso pues es también como lo interesante, ¿no? Que por eso justamente no a todos les da miedo como cierta cosa, ¿no? Es dependiendo cómo estemos, cómo estemos en ese momento, ¿no? El terror psicológico pues es básicamente lo que ha abordado y creo que dentro de todo estos creadores han hecho una buena investigación, pero te digo, o sea, es como que no es para todos, o sea, es un cine que es difícil de digerir y no es para todos. ¿Qué opinas de este traslado de YouTube a la gran pantalla y de que en este caso Kane Parsons inició todo este multiverso de Backrooms a la edad de 17 años y en el caso de Obsession con el director Curry Baker que apenas tiene 27 años, que bueno, a muchos dirán 27 años ya es una vida, ¿no? Pero comparándolo por ejemplo con Tarantino, comparándolo con Nolan, pues sí, estos hacen unos mocosos, ¿no? Según su criterio de ellos. A mí la verdad me gusta pensar en el edadismo, en el profesionalismo, en el mundo profesional, pero lastimosamente todas las carreras actualmente siguen padeciendo de edadismo, ¿no? Y adultocentrismo. Muy estúpido mi forma de ver las cosas, pero bueno. Entonces, ¿qué opinas de este salto del internet a la gran pantalla? ¿Por qué ves a favor? ¿Por qué en contra? Pues creo que tiene bastantes cosas a favor. ¿A qué me refiero? De que de pronto también dentro de esta cuestión generacional de los contenidos en redes, de los contenidos que consumimos y que consumen los jóvenes, creo que sí es importante que emigren de YouTube al cine. ¿Por qué? Porque hay muchos proyectos muy buenos que se quedan ahí, ¿no? Y últimamente ya la gente pues también como que, o sea, el YouTube es como la televisión, ¿no? O sea, ya no hay como proyectos que te llamen la atención tanto. Entonces lo de hoy es el TikTok, ¿no? Inclusive hasta Facebook también ya ha dejado de ser una de las plataformas principales. Entonces yo creo que es bueno porque también hay propuestas de jóvenes creadores que son muy interesantes, ¿no? Y al verlas reflejadas en el cine, de alguna manera están proponiendo una visión distinta y una visión de cómo ven el tipo de cine y cómo ven digamos, la sociedad, ¿no? Qué es lo que consume, qué es lo que le hace falta, qué es, o sea, sus miedos, sus temores, es como un reflejo y está bien que lo hagan creadores jóvenes, porque obviamente yo no voy a tener la visión que tiene un joven de 27 años, ¿no? O sea, a generacional es muy diferente, pero también es valioso que nosotros los que somos más grandes, pues veamos este tipo de propuestas, ¿no? Y veamos como ese reflejo que ellos tienen de una sociedad que a lo mejor yo veo distinta, ¿no? Yo sí tengo dilemas. Por parte de los técnicos lo entiendo, por parte de los directores lo entiendo. O sea, estoy como en este limbo punto medio raro, porque por parte de los técnicos tiende a pasar mucho, sobre todo en tu generación y en la mía, que al estar tan desconectados con el pasado, de hecho hasta tengo una teoría, y ya lo hablaremos en Dimensiones, tengo una teoría de que hay épocas que han sido borradas en su totalidad de la memoria colectiva, porque pues mi generación y tu generación hay veces que aluden mucho a descubrir el hilo negro, ¿sabes? O sea, de decir, ay, no es que yo lo descubrí, y es como de no es cierto, güey. Hay 40 episodios de Cuentos de la Cripta y 20,000 episodios de Dimensiones conocida, perdón, que ya tocaron ese tema. No eres el primero ni el último que va a hablar de eso. O sea, desde Platón ya hay historias que se han escrito en piedra y en sangre y no estás inventando realmente nada. Eso por una parte, ¿no? Pero por otra parte, precisamente como directores de 40 para arriba ya están muy viciados, como dirá mi papá, en sentido de narración, de fotografía, de todo eso, pierden ese objetivo de innovación, de fresques en cuestión intelectual cinematográfica y hacen lo mismo y tienes 40,000 Avengers y 40,000 Rápidos y Furiosos y 80,000 así películas la misma, como si fueran presets o plantillas de CapCut o plantillas de Canva, que nada más le cambian como que 1, 2, 3 cositas, pero la misma cosa, ¿no? Entonces, por ambos lados entiendo. Igual entiendo que, por ejemplo, muchas productoras hollywoodenses millonarias transnacionales no van a poner en riesgo su dinero, ¿verdad? Lo platicábamos en el programa antepasado con Yaday González, que le mando un saludo, que él nos decía, es que ninguna productora te va a decir, sí, claro, güey, es una película experimental donde mezclas 3 cámaras y 3 tipos de edición y demás y te doy 20,000 millones. No, o sea, lo van a hacer hasta que ya hayan corroborado la calidad
películas que tú puedes entregar. Mientras no se van a arriesgar a experimentar. Y aún así, directores experimentados como puede ser James Cameron, todavía les tiembla la mano a las productoras financiar un proyecto tan ambicioso. Entonces, por ese punto sí es como muy... ¿no? Pero por otra parte, yo al menos estoy viendo un resurgimiento del cine de terror. Lo empecé a ver desde la película de... Ahora verás. Esta película del perro, se me fue su nombre, donde el perro es un protagonista, creo que se llama Good Boy, buen chico, donde el perro ve como que cosas paranormales. Fue también en su momento como muy tendencioso en redes sociales de que todo el mundo iba y grababa y cómo se veía y no sé qué. Luego esta tendencia la siguió la de La Sustancia, de Substance, otra película también medianamente independiente donde la publicidad se dio boca a boca, y de ahí ya nos seguimos a Obsession y Backrooms, que lo mismo, ¿no? Y si te das cuenta son propuestas nuevas, diferentes, pero el miedo no, si te das cuenta en La Sustancia no hay un monstruo ajeno, o sea que sea un asesino o algo que se creó por allá, y en Backrooms como en La Sustancia y en Obsession el villano del protagonista o su contraparte es sí mismo. No sé si te diste cuenta que obviamente los que están escuchando este programa saben que hablamos siempre con spoilers. En este caso, Bear, el protagonista de Obsession, el que se puso el pie y arruinó su relación con Nikki, era él. Claro. Y en el caso de el Capitán Clark de Backrooms, este plot twist, ¿no? Cuando baja la psicóloga, que nos dimos cuenta que el villano ni siquiera era la empresa esta, era él quería quedarse ahí. Es que justo es lo que comentábamos hace rato. Es un tipo de cine que se ha vuelto muy personalizado. O sea, ¿por qué de pronto, por ejemplo, todo este tipo de películas abordan mucho la psicología humana, ¿no? Y el decir, ok, es que sabes que a mí ya no me da miedo el clásico monstruo que antes, que hace algunos años daba mucho miedo, ¿no? En el cine de los años 20, en el cine de los años 40, 30, etcétera, etcétera. ¿Por qué no me da miedo? Bueno, porque tal vez no me están hablando de una psicología del personaje como tal. Antes el monstruo era lo que veías, punto, ¿no? Y hoy en día el monstruo es lo que tú reflejas ante el personaje, ¿no? Y esa es la cuestión en cuanto tú ves un personaje que está personalizado, valga la redundancia, ¿no? De que tú cuando es como el teatro, ¿no? Yo voy a hacer la comparativa muy burda con el teatro. Adelante. El teatro es una ventana hacia ti mismo, ¿no? Ajá. Es un reflejo de lo que tú eres. Muchas veces tú vas a encontrar personajes en el teatro que se van a parecer a ti y van a ser personajes que van a ser ajenos a tu vida totalmente, que vas a decir, bueno, es que ese personaje no tiene nada que ver con mi vida actual, pero ¿sabes qué? Tiene muchas características de cómo soy yo, ¿no? Entonces veo el personaje, me reflejo y entro dentro de la historia para buscar una empatía. Entonces es cuando me gusta y dices, no, es que ¿sabes qué? Que yo tengo esta idea de esta historia porque es algo como lo que me pasó a mí en alguna ocasión. Es algo como lo que yo viví en algún momento de mi vida. Entonces así pasa con este tipo de personajes, ¿no? Que están reflejando mucho lo que se vive actualmente, ¿no? Por ejemplo, en la de Obsession, ¿no? Porque de pronto es una película que si tú le pones atención y la ves con los ojos de una persona codependiente, te da un terror muy cañón. O de una persona que ha tenido un apego desorganizado y que dices, es que, o sea, yo me he sentido así muchas veces, ¿no? Entras como que con ese reflejo, con esa conexión con ese personaje y dices, no, es que está muy cabrón, ¿no? Porque las relaciones humanas han cambiado mucho, ¿no? O a lo mejor son igual las relaciones humanas que antes, pero nunca había tenido esta óptica de verlas como hoy en día se reflejan en una pantalla, ¿no? Que van hasta un extremo, pero es un extremo emocional si tú te das cuenta. Entonces, ese mismo extremo emocional a mí me va a hacer que yo tenga miedo. ¿Por qué? Porque si esto pasa y no tengo un límite de lo que yo podría hacer, ya rebasé ese nivel de, a lo mejor de ir más allá, ¿no? De rebasar un límite, ¿no? Claro. Por ejemplo, en Obsession muchas veces más bien se habla justo, ¿no? De que él anhelaba como que la chica estuviera con él, ¿no? Como que la chica lo quisiera a él, pero en realidad era real. O sea, ¿sí querías que ella estuviera contigo o solo querías como la posesión, como el sentirte dueño de, ¿no? ¿Era eso o estabas enamorado realmente, ¿no? Y caes a la realidad de que no era amor, ¿no? Que simplemente era un capricho. Y cuando pasa más allá del extremo es cuando dices, no quiero esto porque ya me dio miedo, porque ya me vi reflejado en algo que yo no puedo controlar, ¿no? Claro. A su vez en Backrooms, ¿no? ¿Qué pasa? Que tantas veces entramos tan poco en la interiorización de nuestra psique, en saber qué son los traumas que yo tengo que sacar de mi cabeza para poder cambiar mi vida, para poder cambiar la forma en cómo me relaciono, que esos Backrooms representan eso, lo que yo no puedo cambiar, ¿no? Lo que tengo que evolucionar. Por eso entras a un cuarto, sales a otro. ¿Y qué pasa con el personaje que finalmente se encuentra con
con él mismo, pero de una forma deforme, ¿no? O sea, en una figura que no tiene pies ni cabeza, que es un monstruo, que es sanguinario, que es cero empático, pero es él mismo, ¿no? Pero con un reflejo llevado al extremo. Entonces, eso es algo muy interesante, fíjate. ¿Por qué? Porque nos cuestiona y nos replantea la forma en cómo nos vemos. Recordemos que el cine es un reflejo de lo que somos como humanidad y es dependiendo el nivel cultural en el que estemos, ¿no? El país, el lugar, la sociedad, es un reflejo de lo que somos. Entonces, justo este tipo de cine de terror refleja esos monstruos que tenemos, ¿no? Que están tan poco explorados, pero los lleva a un nivel extremo en donde dices, no, es que ¿sabes qué? Que yo si no tengo un control adecuado de mis emociones, puedo llegar a ese desborde, ¿no? Puedo llegar a maltratar, puedo llegar a herir, puedo llegar a inclusive a desvivir a alguien, pero es porque yo no tengo control de mis emociones. Y el verlo reflejado en una pantalla es lo que me causa a mí como que es ese nivel de terror, ¿no? Claro. Y sobre todo este detalle tan peculiar de que, por ejemplo, ¿no? Cómo ve el pirata Clark a su monstruo como él vestido de pirata, ¿no? Y qué es lo que más le cagaba, grabar el comercial vestido de pirata. Exacto. Y justamente así está parecido el mismo, ¿no? Igual veía mucho esta teoría científica de que cuando recordamos algo, realmente lo que recordamos es la última vez que lo recordamos. Entonces lo que decían los backrooms, ¿no? Entre más intentaba recordar, más distorsionado era ese recuerdo. Entonces, por ende, los proyectos tienen sentido, el sillón, las caras, quién es, la voz, ¿no? Y eso habla mucho de pues, la mente humana, cómo funciona. Claro. Entre más intentamos recordarlo, y si lo recordamos con odio o con alegría, a veces un recuerdo que era más neutro se puede volver un recuerdo de odio o de tristeza o de amor, cuando ni siquiera a lo mejor el recuerdo no era así. Y es que hoy en día estamos en una época en donde o trabajamos nuestros traumas desde raíz o vivimos así, ¿no? Entonces antes exponer nuestros traumas era signo de debilidad, era signo de que pues es que no llores porque los hombres no deben llorar, y es que las mujeres se victimizan siempre tienen que ser las víctimas, y es que esto eran roles sociales que afectaban el que tú mismo liberaras tus emociones, el que tú mismo expresaras lo que sentías. Claro. Desde la infancia. Entonces tú imagínate que esos traumas no trabajados muchas veces desarrollan ese tipo de cuestiones en nuestro cerebro que claro. Cuando salen sin haber trabajado, pues te llevan inclusive al límite y te llevan a la muerte de muchas cosas, ¿no? Claro. Y hoy en día se habla más abiertamente de que puedes trabajar esos traumas, de que puedes cambiar, de que puedes evolucionar, de que puedes tener un pensamiento diferente, ¿no? Pero pues, todo depende de si tú quieres, ¿no? Todo depende si tú estás interesado en cambiar tu vida o dejarla así, ¿no? Y depende mucho también a nivel social, ¿no? Porque pues habrá sociedades que son más liberales, habrá sociedades que son más conservadoras, dependiendo del nivel cultural en el que estamos desarrollados. Pero creo que las películas de terror siempre han sido un reflejo de esos monstruos que no hemos tratado como humanidad, que no hemos trabajado, que han estado inconclusos, ¿no? Por eso es que nuestros monstruos y nuestra forma de ver el terror va evolucionando a través del tiempo, de que hoy en día dices, es que ¿sabes qué? Que no necesito ver tanta sangre como para que esto me dé miedo, ¿no? No necesito ver tanta masacre como para que esto me genere algo traumático, ¿no? A lo mejor yo estoy viendo ahí, no sé, una familia disfuncional que me está planteando una historia X, pero es una historia que está bien traumática y yo ya de ahí, ¿no? O sea, ya tuve pesadillas. Es por eso, porque ese reflejo te hace cuestionarte como ser humano, y el cine de terror actual es lo que está haciendo. Y que bueno, la verdad a mí me da gusto, ¿no? Pero que tenemos que cambiar nosotros es cómo vemos el cine, cómo aprendemos a observar, qué tanto de lo que vemos en pantalla en el escenario es nuestro reflejo, ¿no? Porque créanme que la mayoría es nuestro reflejo, ¿eh? Entonces es parte de, ¿no? Y yo creo que la verdad es que yo sé que actualmente muchos pueden decir, es que el cine de terror ha decaído, y es que, o sea, hay películas bien cliché. Sí, habrá películas súper cliché, ¿no? Que han sacado como que el remake del remake del remake, y sí, ¿no? Puedes quedarte como que con el terror clásico, pero también hay muchas historias que son muy rescatables. Ok, pues retomando un poquito toda esta parte de... Pues que varios críticos que yo sigo en YouTube y demás redes sociales comentan que tanto Backrooms como en general el cine actual hecho por personas de mi generación tienden mucho a la nostalgia de una época en la que no vivieron. Vamos a escuchar un poquito de Tears for Fears pues esta noche. Entonces vamos a nuestro primer corte de la...
Y bueno, regresamos de este primer corte de la noche y la canción que acabamos de escuchar, Tears for Fears, llegó un punto en el que ya me tenía harto, es muy cliché, hasta que la escuché y va a sonar irónico, pero así como irónico de qué película fue la que me enamoró del cine, así de irónico es esto, hasta que la volví a escuchar en mi villano favorito, creo que era 4, y me gustó el final, dije aquí icónico y se me volvió a pegar la canción y ya la perdoné, dije ay sí, la perdono. Pero en general me gusta Tears for Fears, yo no sabía que mi familia escucha mucho Tears for Fears, ni los ubicaba. Es un gusto generacional. Sí, ya, pero ya es vintage, ya es prehistórico, claro. Ya. Pues es que ya todos somos vintage, Isaac. Ya, bueno, creo que tú todavía te faltan unos años, pero ¿no ves que ahora ya le pones al fonógrafo y ponen canciones noventeras? Y en un par de años de los 2000, pero bueno. Exacto. Pues continuamos con todos estos temas del terror moderno, de los jóvenes directores. Una cuestión que estaba viendo pues que haya youtubers como directores de cine en cuestión negativa es el hecho de que las productoras ya no van a querer invertir tanto porque estos poquitos directores demostraron que con poquito dinero pueden hacer un chingo, entonces van a empezar a disminuir las tasas de sueldo, lo cual es bastante triste porque todas las productoras ya van a empezar a querer apostar a contratar youtubers para dirigir mamá de media, y por esa parte también entiendo la inconformidad, ¿no? Es como la inconformidad que hay por el medium por parte de la IA, que es bastante. De hecho, la última productora que no usaba IA ya lo está haciendo. A24 firmó un convenio con Google para que puedan crear una IA que aprenda a hacer películas como la hace A24. Sobre todo en el área de storyboard, y que no tengan que dibujarlo a mano. Y muchos dirán, bueno, pues es que conozco a varios directores, no voy a dar nombres, de directores de foto, que te dirían, bueno, es que sí, que la IA haga los storyboards porque qué pinche huevo estar sentado dibujando. Bueno, resulta que hacer dibujitos durante horas es parte del proceso creativo, porque a la hora de hacer dibujitos, tú en tu mente estás organizando dónde va a ir la luz, dónde va la cámara, por qué, el croquis, dónde tienen que esconderse los técnicos. Hasta como los flyers que hoy en día hacen con IA están horribles, todos iguales, sin chistes, sin creatividad, pero bueno. Ándale, algo así, pero el pedo aquí es como si yo te dijera, Edith, dile a la IA que te haga la escenografía de tu obra, o dile a la IA que solamente haga un guión con los puros diálogos que tú vas a decir. Obviamente, en teoría dices, me está ahorrando trabajo, pero claro, está perdiendo todo ese proceso que dices. Es que memorizarme los diálogos a lo mejor con mi compañero es parte del proceso creativo, y si no ensayamos los dos juntos, ¿de qué sirve? ¿No? ¿Sabes? Entonces, son ese tipo de cositas que parecieran, ahora sí que valga la vulgaridad, mamaditas, que son indiferentes, pero sí afectan al resultado final. Se afecta al resultado final. Otros dicen, no, pues es que nos ahorra dinero en el departamento de Previs. ¿Qué es el Previs? Te preguntarás, sí, para los que no escuchen. El Previs es una especie de storyboard. Es como ver cómo se vería la película en una animación de baja calidad, nada más para visualizar más o menos cómo se vería el resultado final. Hay empresas que se dedican a hacer Previs, que son multimillonarias. Lo usan mucho en películas tipo Marvel, tipo Disney, donde a WiiWi ocupan una animación más o menos entendible para que todas las áreas entiendan qué van a ejecutar. Bueno, en esas áreas también ya se está usando ella, entonces no sabemos para dónde va el rumbo de las cosas. Y es otra vez donde aquí vemos algo bueno con los nuevos directores, el estira y afloja. Los nuevos directores, al no estar enviciados tanto como directores viejos, prefieren hacerlo toda la antigua por ese amor a la nostalgia vintage del cine. Entonces es ahí donde está como que la contradicción medio estúpida, y no entiendo yo bien ahí cómo está el financiamiento, para dónde va. Creo que el pedo aquí es, y me van a funar a lo mejor por esto, creo que el pedo aquí son las empresas en general que están haciendo una burbuja gigante. ¿Cómo que una burbuja gigante? Según ellos están haciendo ricos con la IA, pero los únicos que consumen IA son ellos. Entonces no sabemos a quién chingados están haciendo ricos, pero cuando la burbuja explote, el dinero se va a ir a la chingada. Es una burbuja. Entonces es lo que se está viendo, que nada más quieren usar IA para esto y IA para lo otro, IA para esto. Pero una cosa que yo me he dado cuenta es que los creadores de contenido, TikTokers, YouTubers, no te están diciendo es que la IA se paga. Entonces la gente cree que cualquier cristiano puede meterse a la IA y pedirle cosas. Llámese Cloud, llámese ChatGPT, Gemini, demás, Shakespeare, pedirle cosas y hazme una película de 3 horas donde Tarantino y te dice, va, sí, pero tu membresía es de 980 pesos a la semana. Y dices, no voy a gastar 1,000 pesos a la semana por hacer un video, ¿no? Claro. Pero te la quieren vender como, es que si usas IA y no contratas a una productora para que haga el trabajo, vas a ahorrarte dinero. Pero realmente estás gastando la misma mamada, nada más porque lo haga un robot y lo haga mal. Entonces ahí la contradicción, y es donde se está justificando que es una burbuja, porque ¿a quién estás haciendo rico? Sí, claro. Elon Musk, ¿para qué quisiera usar IA? Por poner un ejemplo, cuando él tiene el dinero suficiente del mundo para hacer 20 películas si él quisiera a la semana y se daría abasto.
Entonces es como, es una burbuja. A nadie está haciendo rico y no está aportando nada a nadie realmente, sí, pero nos lo quieren vender como que sí. Como algo súper guau, ¿no? Sí, entonces hay ese tema. Pero bueno, volviendo a lo de los directores jóvenes y todo este show de que, pues... Se está añorando la nostalgia de una época en la que no se vivió. Platicaba en el programa pasado con esta chica Andrea, que es una estudiante que está dirigiendo su carrera hacia la animación y hacia la producción en línea, hacer contactos, llamarle a empresas de catering, de salas de ensayo, equipo técnico. Toda esta nostalgia de que la generación Z y la generación Alfa quiere vivir una adolescencia de los 90-2000. Adolescencia que ya no existe. ¿Qué opinas al respecto de esta nostalgia en el cine y las series? Porque te das cuenta, todas las series y cine ya ocurre en 2002, en el 94, en el 87. ¿Tú a qué crees que esté respondiendo todo esto? Híjole, pues yo creo que como a esa nostalgia que había, ¿no? Antes de cómo funcionaba todo, ¿no? De que antes las cosas eran mejor, ¿no? O sea, es como la óptica, ¿no? Pero pues creo que no, creo que más bien tendría que ser como un reflejo, ¿no? Creo que es más bien, no sé, bueno, yo lo veo como capricho también de los directores muchas veces, que tal vez quieren como que encontrar ese nicho en cuanto a la forma cultural en cómo era vista la sociedad de aquel entonces, ¿no? Pero por ponerte un ejemplo, hay directores de 22, 19 años, 18 años que en su narrativa dicen, es que es marzo del 2008 y dices, ok, está muy padre, pero es México, toda la guerra contra el narcotráfico. Entonces es como, ¿de qué romanticismo me hablas? ¿No? Es que depende mucho el momento en el que se desarrolla y el momento en el que estaban viviendo. Porque, por ejemplo, ¿no? Siento que muchos directores pues también han sido influidos desde sus papás, la forma en cómo veían la música. Y eso pues sí influye, ¿no? Porque tú quieres como rescatar ese momento, como quieres rescatar como esa parte de esa época y qué fue lo que funcionó. Como ahora, ¿no? Con Stranger Things, como con diferentes tipos de series, ¿no? Extrañar. Ajá, exacto. Quieres como plasmar cómo se veían las sociedades, los jóvenes, las historias de aquella época, pero como que trayéndolas hoy en día, ¿no? Es como esa nostalgia, se podría decir, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque hoy en día, justo, ¿no? Ahorita que lo mencionabas tú, como con la IA y demás, de pronto ya no tenemos tantas herramientas creativas. De pronto, aunque tengamos muchas, tenemos pocas humanamente. ¿Por qué? Porque pues ahora ya es más fácil lo rápido, lo inmediato. Claro. Entonces creo que el tener como esa añoranza nos hace como entender que pues antes todo tenía un proceso, ¿no? Antes era de que, ¿sabes qué? Que el tener un videojuego para muchos era un privilegio, ¿no? El poder tener una computadora para muchos era un privilegio, ¿no? Entonces la forma en cómo te desarrollabas y cómo construías tus momentos era distinto, ¿no? Desde escuchar música, desde ver una película, que ibas al videocentro y la rentabas. Hoy en día Netflix es el videocentro o el videoclub de muchos de nosotros, ¿no? Entonces, es esa añoranza, ¿no? Yo recuerdo que cuando era chiquita yo siempre he sido muy cinéfila, desde que tenía como 6 años, ¿no? Desde que tenía como 6 años mi papá me regaló una videocasetera. Claro. Primero me regaló una Betamax y luego me regaló una VHS, ¿no? Ah. Entonces, pues yo tendría como unos 6 años y recuerdo que pues yo era súper fan de las películas, ¿no? Porque en nuestra casa la única videocasetera que teníamos nos la prestaba, ¿no? Me acuerdo que la videocasetera que teníamos era de mis tíos, de los hermanos de mamá, que ellos pues iban a la universidad, tenían como que más poder adquisitivo para comprarse ciertas cosas que todos los demás pues no podíamos acceder en aquel entonces, ¿no? Claro. Entonces mis tíos pues eran los que siempre tenían la computadora, los que siempre tenían la videocasetera, la televisión grande a color y cosas así, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo a mí me gustaba mucho ir de visita porque ellos tenían muchísimas películas de esas que eran de cajita, de Walt Disney. Perdón que te interrumpa, y no sé si te has dado cuenta que también sacaron a From y a Stranger Things en versión DVD. Los quiero. Yo no me los voy a comprar, ya lo dije, ¿no? Y si lo tuvieran en formato VHS, los compraba. Pero es esa respuesta. O sea, por ejemplo, que Billie Eilish, Mon Laferte saquen discos en vinilo. Es por esa añoranza que te digo. Blackpink saque cassettes. O sea, yo el otro día había ido con Julio a una tienda de música que existen poquitas, aunque no lo crean nuestro escucha. Existen en el centro, o sea, cerca de entre Bellas Artes y el Zócalo. Sí. Y venden vinilos, cassettes y pósters, pero de artistas actuales, o sea, que son oficiales. Es que es eso que te digo. Añoras la forma en cómo se veía la creatividad de aquel entonces. Pero, por ejemplo, personajes como mi amigo Julio, que le mando un saludo,
no vivieron un verano del 96. O sea, él no puede concebir un verano del 96 porque no tiene nada palpable. ¿A qué voy con esto? Inclusive lo que tú has llegado a ver de los 60, de los 30, tú ves lo bonito, pero no me consta que fueron así los años 30 ni los 60. Pero puedo verlo a través de mi familia. O sea, es a lo que yo me refiero, que muchas veces este tipo de gustos generacionales dependen mucho de la forma en cómo nos educaron. Por ejemplo, ¿no? O sea, mi mamá, mis papás fueron jóvenes en la época de los 60s, ¿no? Anduvieron por ahí en los movimientos del 68 y demás, ¿no? Entonces, obviamente, en ese momento la juventud era una juventud vulnerada, ¿no? Era una juventud que no tenía tantos derechos como hoy en día y veían la visión que tenían ellos socialmente del arte, del cine, de la música, era muy diferente a nosotros. Claro. Pero ¿cómo es que yo puedo conocer o sea, entrar un poco en el mundo que ellos tenían? Pues a través de las conversaciones, a través de lo que ellos te muestran, a través de lo que ellos escuchan, un aprendizaje humano. Entonces muchas veces es lo que pasa, ¿no? Que, por ejemplo, los chicos como de tu generación, obviamente que sus padres, pues que crecieron con Nirvana, crecieron con Pearl Jam, crecieron con Red Hot Chili Peppers, con todas esas influencias noventeras del grunge, del punk, etcétera, etcétera, que van teniendo como esa evolución en el arte y en la forma de hacer las cosas, ¿no? Que fue una forma revolucionaria también, de alguna manera. ¿Por qué? Porque el rock ya tenía otra tendencia, porque el punk empezaba a tener otra tendencia. Y en nuestro país, el rock pues llegó tarde, ¿no? La evolución del rock llegó tarde. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que tú como hijo de una persona que vivió en esas épocas, y tú te podrás dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, al platicar con tu papá, ¿qué te cuenta? No, es que el movimiento del punk en diferentes tipos de colonias, de ciudades, cómo era percibido, cómo era visto, cómo era la lectura, los movimientos anarcopunk, etcétera, etcétera. Tú no los viste, pero ya te plasmó una realidad en la que él vivió. Entonces tú dices, pues fíjate que qué interesante sería hacer una propuesta, a lo mejor, de cómo se verían los jóvenes o qué fue lo que vivieron en determinado punto de su vida, ¿no? Claro. Porque quiero experimentarlo, lo experimenté a través de mi generación, de mi familia y de los gustos, ¿no? Entonces, es a lo mejor que algo yo no viví, pero tuve una experimentación a través de una plática, a través de una exposición familiar, no sé, ¿no? Y me llamó la atención y quise desarrollarlo, ¿no? Es muchas veces lo que pasa hoy en día con las generaciones, ¿no? Claro. Por ejemplo, con el boom de Stranger Things, ¿no? Está tan remarcado el rol de los 80s, cómo vivían, cómo se vestían, que le retomaban películas como Maxi. Exacto, que le retomó, ¿no? Y dices, bueno, y que ni siquiera los mismos chavitos actores saben de qué se trataba, cómo vivía la gente en aquel entonces. Pero yo te juro que para crear sus personajes y meterse dentro de la historia, tuvieron que hacer una investigación para poder representarlos. Y es ahí donde tú te expones a diferentes corrientes artísticas. Es ahí donde tú dices, ok, voy a experimentar para poder desarrollar esto, porque quiero hablar de esto. Entonces, justo es lo que pasa, ¿no? Que sí es una añoranza, pero es una añoranza que hemos conocido a través de los gustos de las mismas personas, ¿no? Claro. A través de cómo se veían las cosas en aquel momento, en aquel lugar. Y por eso es que muchas veces la nostalgia, ¿no? Y que si una canción, y que si esto. Apenas justo estaba yo escuchando de las memorias que tiene el cerebro, ¿no? En Backrooms también lo dijeron, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando tú hueles algo que para tu cerebro es familiar, ¿no? ¿Qué tantas ventanas cerebrales se abren en tu psique que te hacen recordar quién traía el perfume, en qué momento lo usó, qué pasó, qué dijo, qué causó? Todo eso tan solo con oler un perfume que te trae recuerdos, ¿no? Claro. Entonces tú imagínate qué tanto podemos nosotros aprender de un momento generacional, y esto, ¿no? Lo digo porque varios despistados de la generación alfa, al ver Backrooms, dicen, bueno, cualquier época, ¿no? Pues el 2013. Pero hubo un sector, por ejemplo, un comentario que me hizo Tobías del Pilar grabando Saludos, era, el lente que están usando en Backroom se ve igualito a cómo es la fotografía de Maxine. Y el mismo lente que se usó en Obsession. Y a pesar de que Obsession se supone que es en la actualidad, y sin embargo tienden a una estética vintage. Claro. Y más aparte, lo que mayormente se dieron cuenta los críticos fue las pantallas, las memorias de ese entonces. Muchos de mi generación dirán, a esa cosita cuadrada que parece el símbolo de guardar de las computadoras de Linux. El rec. Sí. Y las videocaseteras, ¿no? Que nada más con ver eso dijeron, estamos en el 90. Claro. Entonces, ese tipo de detalles, muchos se le criticó a Kevin Parsons el decir, güey, tienes 17 años. Pero tú imagínate, o sea, ahorita que me lo estás exponiendo, yo te estoy hablando de que en mi infancia
pues las películas, o sea, yo amaba ver películas y aparte fue un momento histórico en donde se producían un chingo de películas y tenías un chingo de opciones y que a lo mejor no todas eran buenas y que a lo mejor había muchas malas, pero tenías acceso al cine y a una no sé, estructura de cine que podías acceder al ir y rentar una película, ¿no? Y te emocionabas porque veías una realidad que a lo mejor tú no podías tener en ese momento de tu vida, ¿no? Y decías, ay, es que ¿a poco el mundo es así? Es que era como ver un libro, pero en una pantalla, ¿no? Es parte de la evolución. Entonces, ¿qué dices, no? Ok, en ese momento, pues cómo grababan las cámaras, ¿no? Cómo se desarrollaba una película, ¿no? Y eso pues te da nostalgia, ¿no? ¿Por qué? Porque evoca o también homenajea de alguna manera ese momento histórico donde se hacía cine, donde era una ventana, era un reflejo lo que te estoy yo diciendo. Lo que pasa es que la forma en que evoluciona te va dando como esos términos y esa connotación de cómo el cerebro va captando la información y el arte. Totalmente. Y bueno, hablando de todo esto vintage, vamos al segundo corte musical que nos viaja a esa época de los 80. There's a battle ahead, many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come to build a wall between us. We know towing my car, there's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion, but there's no proof. In the paper today, tales of war and waste, but you turn right over to the TV page. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come to build a wall between us. We know they won't win. Now I'm walking again to the beat of a drum, and I'm counting the steps to the door of your heart. Only shadows ahead, barely clearing the roof. Get to know the feeling of liberation and release. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come to build a wall between us. No, they won't win. Don't let them win. Hey now, don't let them win. Don't let them Y volvemos de nuestro segundo corte musical de esta noche. Y bueno,
De hecho, una de estas canciones sale en lo que es los hermanos Menéndez y le hizo cover Miley Cyrus con Ariana Grande. Así de irónico es este pedo. Imagínense. Ajá. Y se recuerda mucho estas canciones como Take My Breath Away de la película Ed Maverick. Ajá. Ed Maverick. El Maverick, caray. Top Gun Maverick. Caray. Ed Maverick es un cantante. Caray. Y Ed Maverick. Oiga. Top Gun, ¿verdad? Top Gun. Ya dime si tú me quieres, por favor. Háganme un edit de Top Gun, pero con música de Top Gun Maverick, que es como escoger una versión, no es remake, es como una secuela. Ajá. Porque la original está con la de Take My Breath Away. Bueno, pues esas. Y Laura Brinigan, que también se ha retomado mucho por ahí de los 80s, ¿no? Claro. Que pues sí, así la generación alfa y la generación Z con su nostalgia. Que de hecho por eso se dicen que series como Euphoria no son realistas. Porque pues se la pasarían en el teléfono y así. ¿Qué crees que he tenido oportunidad de ver Euphoria? ¿Y todas las has desperdiciado? Y todas las he desperdiciado. O sea, mira que a mí me recomiendan una serie y digo, me aviento un capítulo 2. Pero si después de 2 capítulos nada más no. Y me pueden decir, no, es que está buenísima, es que mira, que no sé qué, que te la y yo así como que si en el primero no me atrapó y en el segundo tampoco. ¿Y tú cómo se has dicho? O sea, por ejemplo, que ahorita mejor me aventé una serie afroamericana, creo no, que sudamericana o sudafricana, ándale. Bueno, una serie sudafricana, ¿no? O sea, que de una cultura que ni fu ni fa. Ajá, claro. Pero la serie es buenísima, o sea, te lo prometo que yo estaba, creo que desde el thriller yo ya decía, no, yo ya. O sea, me la aventé en una semana, 25 capítulos. Véanla, se llama El Polígamo en Netflix. Y luego que decía que el polímero, que el polímero, el polígono. No, bueno, se llama El Polígamo. Está en Netflix. Es una serie que no tiene que ver con el terror, o sea, con el terror tal cual, pero que es bastante terrorífica porque habla de, pues sí, de las relaciones humanas y lo complicado que somos como seres humanos fieles e infieles. Que ojo, que la señorita de aquí que está presente, cada que tiene la oportunidad por cualquier persona, hasta en el pollo, en todo, recomienda El Polígamo. Entonces, exacto. Por eso dije, no me voy a ir sin recomendar El Polígamo, El Polígono. El Polígamo es una serie, la verdad es que a las doñitas les va a gustar mucho y a los doñitos y a todo mundo, porque sabían divertida. O sea, es que es de esas series que te digo que los personajes están tan bien desarrollados que hijos de la chingada. De verdad dices, ¿en qué momento? O sea, me vi, ¿no? Sí soy esa. O sea, y eso es lo importante de saber actuar y de saber contar historias que realmente reflejan una realidad social de algún momento X en la vida, en el mundo. Eso es lo importante. Y bueno, aparte de hablar del polígamo, vamos a ya casi concluir con todos estos temas. Hablemos del final de temporada de From. Temporada 4, serie con la que compartimos con lo que es Pedrito Sola y con bastantes personas de los medios. Creo que al principio no se sabía mucho del fandom de From, porque éramos como un nicho muy pequeñito cuando empezaron las primeras temporadas. Creo que creció a partir de temporada 3, ¿no? La verdad es que Isaac y yo desde el primer momento, creo que, no sé, yo estaba enferma en aquel entonces y no podía salir mucho. Vimos primero la temporada 1, o sea, pero porque era la única que estaba al aire. Entonces yo recuerdo que le dije, ¿sabes qué? Búscate una serie por ahí entretenida, pichurrienta. A ver, no manches. Entre tantas plataformas. Aquí 3 años después, ya esperando la próxima temporada. No, reina. O sea, fue 3 años. O sea, ve, no sé cuántos años 2021, fueron. Pero 2026. es que creo que nosotros la vimos como un año ya más tarde. O sea, ya había pasado un año. Pero estaba en grabaciones de la temporada 2. O sea, imagínate, eso, no. O sea, ya después, hoy en día, pues ya vimos que ya tiene bastante fandom, que muchos todavía ni siquiera acaban de entender la historia. No, eso sí entras en crisis, en catarsis, no sé. Eso es sorprendente, cómo no pueden entender lo que ya se dejó claro. Exacto. Porque hay muchas cosas que ya dejaron evidentemente claras. No, y yo amo el soundtrack. Yo amo el soundtrack. Es un soundtrack que es muy lento. La verdad es que muchos lo dirán. Los que no somos como fans de la serie dirán, qué hueva su soundtrack. Y te lo juro que yo lo disfruto. Creo que es de las pocas series en las que nunca me he saltado el soundtrack y lo canto cuando empiezo. Así de exagerada. ¿Qué será? Entonces, pues sí. Y aparte la canta Pixies. Claro. Que también cantó la de Maligno, ¿te acuerdas? Sí. Where's my mind? Sí. Bueno, de hecho, Where's my mind es original. No, sí, ya sé, pero hicieron en una versión. Ajá, o sea, igual que en esta. Porque este tampoco es original. No. Es un cover. No, pero es un cover buenísimo. ¿Y qué creen? Que apenas justo
justo estaba yo poniendo atención a la letra y dije, no manches, o sea, neta que muy buena serie, muy bien estructurada y demasiado enredada, pero muy buena, muy buena. La verdad es que 10 de 10, From. Sí, y estamos esperando la temporada 5 que se estrena en marzo del año que viene. Y para ese marzo vamos a hablar de esa temporada. Que ya se supone que ya es la última, ya es el final de los finales. Pero a la gente lo que le da miedo es que hicieron un rastreo de todo el casting. Ajá. Y el protagonista, Boyd, resulta y resalta que salió en otra serie igual, que tenía el fandom todo obsesivo, todo perdido de la cabeza, y que su final fue un asco. Creo que fue la de Lost, ¿no? Estoy hablando de Lost. Pero yo Lost vi como las primeras temporadas y ya después como que dejó de llamarme la atención y como que pasó sin pena ni gloria. También otra serie muy buena es la de 1822. Otra que también... ¿Es 1822? No, estás hablando de 1889. Ay, bueno, siempre me equivoco en las fechas. Ustedes perdonen, ¿no? Mi dislexia y mi... Que de hecho yo tenía ratote en Netflix, pero nosotros recién la descubrimos. Ajá. Porque estábamos buscando reemplazo de From en lo que superábamos su duelo del final de temporada. Exacto. Y la vimos de un centón y nos encantó. Y sobre todo porque los productores y demás equipo estuvo participando en Dark, otra serie también muy buena de Netflix, donde nos encanta todo esto de temas de viajes en el tiempo y dimensiones y, o sea... Sí, la verdad es que son tesorillos que se encuentra uno en Netflix que no, les decía yo, que no son tan fáciles luego de entender, pero pues bueno, te dejan pensando. Siempre vean cosas que los dejen pensando. Y cosas buenas o malas, pero que los dejen pensando. Y hay que ocupar el coco para, pues, de algo, ¿no? No, el coco no. Pero sí. Entonces, pues sí. Y pues con eso concluimos el programa del día de hoy, de todos estos temas que hablamos, que estuvieron interesantes porque creo que abordarlo de otra perspectiva hubiera sido más de hueva. Sí, y estuvo entretenido la forma en la que los hablamos. Así es. Cuídense mucho. No se mojen tanto porque vean, ya estoy enferma. Bueno, no vean, escuchen. Les recuerdo que escuchen nuestros programas aquí de la barra de locutores aquí en Fuerza en la Radio. Tenemos a Emociones y Canciones, tenemos a Brutal Breaking, tenemos a Dimensiones. Tras la Máscara, que recientemente hace un par de horas escuchamos la entrevista con Mario Uruñuela, escritor y demás. Y consuman teatro mexicano, porque yo también soy creadora de teatro mexicano, teatro alternativo, y justo estamos por estrenar una temporada de la obra Terapia. Entonces es una obra, la verdad, bastante divertida, es una comedia, y pues yo los invito a que vengan a verla, y yo voy a estar actuando, soy parte del elenco, y pues nada, ahí está la página para que ustedes entren por si quieren adquirir boletos, más información. Aquí mismo en esta página forescena.com, arribita de este icono de escuchar, pues está ahí disponible el link para comprar boletitos. Y pues nada, igual les invito a reiterar a escuchar toda la hora de locutores. Tenemos nuevos compañeros como puede ser Lucy Niles, que hablan desde el otro lado del charco aquí en nuestro bellísimo México. Ajá, son parte de aquí de Foro Escena. Así es. Gracias, Isaac, por la invitación. Ay, gracias a ti, porque siempre el chisme es bueno. Just a little boy, I asked my father, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? Is what he said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Is what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be.
Sarah.